Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, capítulo 1, la nota MX. Ya estamos por aquí, hoy 21 de julio del 2025. Y antes de comenzar, por favor te recuerdo, si no lo has hecho, suscríbete, da like y deja tus comentarios. Vámonos rápidamente a la primer nota y única nota de este clip, porque vale la pena solamente dedicarle el tiempo por este clip a esta nota, que pues tiene que ver con una primera entrevista ya muy formal que brinda don Augusto López, coordinador de la bancada del Senado de Morena, el, y que pues no había salido a dar la cara por el caso Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, justamente en el gobierno de Adán Augusto López. Y el día de hoy pues sale con Ciro Gómez Leiva a hablar al respecto, a posicionarse, a declarar, digámosle así, lo que concierne al momento, ya que pues por lo mismo aún no ha sido llamado por ninguna autoridad para dar testimonio o lo que sea. Entonces vamos a dedicarle tiempo a esta nota, que es muy importante lo que dice. Pongan atención a todo lo que dice. Solamente omití una pequeña partecita en el intro que hablan de formalidad, principalmente para romper el hielo. Lo hace el periodista Ciro Gómez Leiva, y ya posteriormente pues se dedican a la entrevista completa con este pues vergonzoso tema del señor Hernán Bermúdez Requena, que está siendo imputado por la Fiscalía del Estado de Tabasco por crimen organizado. Específicamente se habla de huachicol. Y pues Ciro Gómez Leiva, pues vamos a juzgar también, y eso se los voy a dejar a ustedes, juzguen y opinen la conducta de Ciro, el profesionalismo, si lo podemos llamar así, y de su patiño, pues en este caso Manuel Feregrino, pues también ahí tímidamente sale a hacer una pregunta, lo cual pues la verdad resulta ser irrelevante. Pero pues vamos a escucharlo y recuerda, juzga y opina. Corre video. El coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López Adán, gusto en saludarte, buenos días. Pero bien, hola, Ciro, ¿cómo estás? Bien, el golpe ha sido duro, Adán. Tú eres un político de mucha experiencia, el golpe ha sido duro. Por el caso de Hernán Bermúdez. Tú me conoces bien, hemos tenido oportunidad de platicar en varias ocasiones, de hacerlo largo. Nunca evadimos en nuestras conversaciones privadas e incluso en entrevistas ningún tema. Sabes bien que yo soy poco afecto a estar en medios. Sí. En múltiples ocasiones me llamabas o me escribían de tu programa para pedirme alguna entrevista y yo siempre respondía que no iba a hacerlo. Este año creo que una entrevista contigo y alguna con Joaquín también. Así soy yo, ese es mi estilo. Yo no soy un agente de medios. Entiendo que, por lo que me dices, pues la embestida, digamos, de las últimas épocas, hay mucha desinformación. Yo ayer decía que mucha politiquería, pero pues aquí estamos. Yo hice un comunicado por Twitter el otro día, dije que el viernes que debía de investigarse y que en cualquier caso, si era requerido para alguna declaración, para alguna puntualización, pues yo, como lo he hecho a lo largo de mi vida, pues estoy a la disposición de las autoridades correspondientes. Y mientras tanto tú sigues en lo tuyo. Coordinador, Sí, claro. Coordinador de los senadores de Morena, el mes previo al inicio del periodo de sesiones. Bueno, sigue las sesiones extraordinarias, pero de la sesión permanente, perdón, pero tú en lo tuyo. Sí, yo en la coordinación del trabajo interno con los compañeros y pues en lo que refiere también a las tareas que me corresponden como presidente de la Junta de Coordinación Política, que son del índole administrativo, político también, de mucha comunicación con los demás grupos parlamentarios. En eso estamos. Y también, porque tú lo sabes y lo saben muchos, a mí soy un agente, soy un operador político y a veces el movimiento me encarga trabajos de operación política y a eso estoy dedicado. Bueno, ¿cómo le sabemos de tu relación, ahora sí que histórica, con la familia López Obrador? ¿Cómo leíste las declaraciones el fin de semana pasadas del hoy secretario de Gobierno de Tabasco, de José Ramiro López Obrador, diciendo con el caso Bermúdez va a salir toda la pudrición? Pues yo te diría así lo dijo él. ¿Cómo lo leíste? Los conoces muy bien, te has trabajado muchos años con ellos. Y que digan eso ahora, Dan. Bueno, o que diga él, que diga él. Te diría eso, que es la opinión de José Ramiro López Obrador.
quien, no está por demás decirlo, fue un colaborador cercano a mi gobierno, con quien yo guardo una relación de afecto, de respeto. Ayer incluso pudimos saludarnos a lo lejos. Él trabajó como subsecretario de gobierno encargado del área de derechos humanos y migración, si mal no recuerdo. Era integrante de las mesas de seguridad pues él conoce, ¿verdad?, de alguna manera todo lo que en mi gobierno nos empeñamos para reducir la delincuencia. Cuando nosotros llegamos al gobierno de Tabasco el 1 de enero del 2019, pues recordarás que Tabasco, Villahermosa, la capital, era un caos, estaba prácticamente tomada por grupos inconformes que reclamaban prestaciones al anterior gobierno de Arturo Núñez, que incluso dejó el Estado 3 o 4 días antes, no estuvo presente en la toma de posesión. Y amén de eso había mucha inconformidad social. Tabasco ocupaba el lugar número 8 en cuanto a incidencia delictiva. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a trabajar en varios ámbitos. El de, desde luego, imprimir un orden financiero y administrativo al gobierno, de ser una especie de catalizador de toda esa inconformidad social que paulatinamente fue descendiendo, de mucha cercanía con la gente, y una de las tareas, desde luego, era la política interna, pero también el reto principal era la reducción en el índice delincuencial. No estaba fácil, ocupábamos el segundo lugar en secuestros a nivel nacional, el segundo o tercero en extorsión. Hay un rubro que no hemos podido en Tabasco históricamente desde la época de Carlos Madrazo, que es el del abigeato o el robo de ganado. Ahora Tabasco debe seguir manteniendo el deshonroso primer lugar en ese tema, pero eso pues es otro, es histórico. Y es otra digamos, y en esa situación tan complicada decidiste darle la Secretaría de Seguridad a alguien que hoy está acusado de trabajar con los grupos criminales, Adán Bermúdez. ¿Por qué, Adán? Bueno, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Decisión tuya, decisión del gobernador. Sí, claro. Mira, te comento. Históricamente en Tabasco, cuando se dan los cambios de administración, pues siempre hay, digamos, inconformidades, especies de motines al interior del Cuerpo de Seguridad Pública. El Cuerpo de Seguridad Pública de Tabasco tiene una particularidad, entre otras cosas. En la época de Roberto Madrazo como gobernador, pues hubo una sonada de la policía estatal o de las policías estatales, al tal grado que el gobernador Roberto Madrazo, cuando toman la policía en la Quinta Grijalva, él tiene que salir huyendo por una puerta trasera de la Quinta Grijalva, pero así sucedió con varios gobernadores. Recordaremos que hubo incluso un exsecretario de Seguridad Pública, el primer secretario de Seguridad Pública de Andrés Granier, que sufrió un atentado al mes más o menos de estar en el gobierno. Afortunadamente para el general López Conde salvó la vida, pero creo que incluso perdió un ojo, falleció alguno de sus escoltas. En el gobierno, al darse la transición del gobierno de Manuel Andrade, lo mismo. Cuando se dio la transición entre el gobierno de Granier y el gobierno de Núñez, pues ahora nadie lo recuerda, pero el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Núñez fue el general Audomaro Martínez, que salió prácticamente huyendo de Tabasco. Entonces, yo tomé la decisión de mantener al último secretario de la administración Núñez, Jorge Aguirre, un abogado de Cacale, quien no conocía, lo conocí, no sé, un mes antes, platiqué con él y le ofrecí que se quedara, cuando menos por un tiempo. Él aceptó. Estuvo 3, 4 meses al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Como veíamos que no había una reducción en la incidencia delincuencial, tomé la decisión de removerlo y propuse a Ángel Mario Martínez la secretaría. Ángel Mario Martínez, político y abogado tabasqueño, había sido fiscal general, había sido director de tránsito, subsecretario de gobierno, director de gobierno y otros cargos. Aceptó la secretaría, y a principios de diciembre, una mañana, va terminando una reunión de seguridad, pide hablar conmigo y me dice: oiga, quiero retirarme, ya no puedo, no puedo con tanta tensión, si usted me lo permite, pues yo regresaría a mi notaría. Le dije que sí, le pedí que me diera unos días para tomar la decisión de a quién nombrar, y yo decidí nombrar a Adán Bermúdez, quien trabajaba en la Fiscalía General del Estado. El fiscal Jaime Lastra lo había invitado a ser director de la Policía de Investigación o un cargo así. Yo conozco a Bermúdez desde hace muchos años, es un policía pues de trayectoria ahí en Tabasco. Lo conocí, coincidimos cuando yo era subsecretario de gobierno. Él empezó, creo que como director operativo de seguridad pública, y después director de operaciones, y después fue el director general de seguridad pública. En esa época no existía la secretaría.
Y ahí en los siguientes gobiernos en Tabasco, con Roberto Madrazo, ocupó algún encargo, creo que como director de prevención social, con Manuel Andrade, incluso fue subsecretario de readaptación social, ha sido era un agente de trayectoria ahí en Tabasco. Yo lo invito a colaborar como secretario de seguridad, él acepta en diciembre, a mediados de diciembre del 2019, al término de mi primer año de administración. He de decirte, Ciro, que Sí. Nosotros, por ejemplo, aunque ya había una reducción en algunos delitos, pues teníamos todavía a finales del 2019 una alta incidencia en homicidios dolosos. Para darles una idea, yo recibí Tabasco, o el último año de Núñez, hubieron 508 homicidios dolosos. El primer año, en 2019, hubieron 565. Después, al segundo año, 2020, redujimos a 509, todavía arriba del número en el que recibimos. En 2021 la reducción fue significativa, a 390 homicidios dolosos. Ese fue, digamos, el último año en el que yo estuve como gobernador de Tabasco. Me vine a la Secretaría de Gobernación y ya empezaba una reducción. Entiendo que con Merino, que fue mi sustituto, se redujo en el 22 a 291 y en el 23 a 234. Pero hubo otros donde... Y repuntó tremendamente, casi al triple, finales, casi 4 veces en el 24. El año pasado, ¿verdad? Sí. Secuestros. En secuestros nosotros oscilábamos entre el primer y segundo lugar en cuanto a secuestros a nivel nacional. Yo recibo con 103 secuestros de la administración del PRD de Arturo Núñez en el 2018, y en el 2019 ya logramos una reducción a 40 secuestros, en el 2020 a 32, en el 2021 a 16, y ha venido reduciéndose en el 22 a 12, en el 23 a 12, del 24 no tengo la cifra, pero entiendo que hay una reducción. Y he de decirte que el secuestro era el delito más sentido. Más que la extorsión. Lo entendemos, están las la cifras. La extorsión también se redujo ostensiblemente. Hubo una reducción en todos, y desde el primer año, salvo, y eso es de reconocerlo, en el homicidio doloso, que después sí ya fue ostensiblemente a la baja. No quiero sacarte una frase a partir de la pregunta, Adán, pero por lo que nos estás diciendo, el señor Bermúdez hizo su trabajo como secretario de Seguridad. Al menos a juzgar por la incidencia. No quiero que me digas sí lo hizo. Yo creo que no fue nada más Hernán Bermúdez. Recordaremos... Era el secretario, ¿no? Él era el secretario, pero recordarán ustedes que nosotros nos manejamos desde el primer día bajo el esquema de las mesas de seguridad, en la cual participábamos varios funcionarios. Yo me preciaba de ser el gobernador con el mayor número de presencia en las mesas de seguridad diaria. Participaban varios de los secretarios, participaban las autoridades de la defensa, el jefe de la zona militar, el jefe de la zona naval, la gente del CNI, Fiscalía General de la República. Era un trabajo muy, muy de la mano. Incluso hubimos operativos en las que nos coordinábamos y encabezaba en ocasiones la Marina, en ocasiones la Guardia Nacional, en ocasiones Seguridad Pública. Y siempre, ¿verdad?, dimos resultados de manera conjunta. Creo que la reducción es fruto del trabajo de todos. Pero mientras tanto, si vamos leyendo en paralelo, tomaba fuerza este grupo criminal, la Barredora, de la cual, según las investigaciones ministeriales, lo que conocemos, el señor Hernán Bermúdez no solo no era ajeno, sino que podría ser pieza importante en esa organización. En paralelo creció ese grupo, Dan, en tu gobierno. Bueno, yo he de decirte que la primera información, o la primera vez que yo escuché hablar de un grupo como La Barredora, fue cuando ya estaba yo en la Ciudad de México como secretario de Gobernación. No en Tabasco. ¿No escuchaste? Nunca lo escuché yo en Tabasco, y lo escuché en la primera ocasión a raíz de unas supuestas filtraciones que, pues, tú sabes lo que eso significa, de una cosa o de un supuesto hackeo que se llama Guacamaya Leaks, donde dice allí que había un grupo criminal, La Barredora, y que habían detenido un delincuente, y que el delincuente dijo que era gente del gobernador o algo así. Sí. Fue la primera ocasión que yo escuché hablar de ello. Yo sí lo digo, pues yo me sujeto a los resultados en cuanto al combate a la incidencia delictiva en Tabasco, y ahí están los resultados. La sociedad tabasqueña y los tabasqueños los conocen.
Entonces, también... Nada más que mi responsabilidad constitucional terminó en agosto del 2021, 20 de agosto. Cuando te trajo el presidente López Obrador a la Secretaría de Gobernación. Te tengo que hacer también esta pregunta, obligada. Sí. ¿Nunca sospechaste de Adán Bermúdez? No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Te la tengo que hacer. Sí, nos veíamos, pues todos los días acudíamos a la mesa de seguridad, ahí se presentaban él y las demás autoridades, presentaban los informes correspondientes, una vez a la semana acudían incluso directores de seguridad pública de los municipios, y trabajamos, como te digo, en el ámbito municipal, federal y estatal de manera muy coordinada, por eso ahí están los resultados. Sí. Don Adán, buen día, le saluda Manuel Peregrino, preguntarle simplemente sobre si alguna de las fiscalías, la General de la República, la del Estado de Tabasco, lo ha requerido, lo ha buscado para en algún momento tener algún informe, algún testimonio suyo, alguna declaración sobre el tema. No, en ningún momento, pero yo ya hice público que como cualquier funcionario público y como cualquier mexicano, pues estoy a la disposición de alguna autoridad que solicite de mí una declaración o una comparecencia. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa después de lo que ha platicado con Ciro, lo que le ha dicho de Hernán Bermúdez? ¿Qué piensa finalmente de que uno de sus más cercanos, por lo pronto colaboradores y gente que ya nos dijo conocía desde hace muchos años, termina siendo el jefe pues, de un grupo delincuencial como el de La Barredora que tanto daño le ha hecho a Tabasco? Bueno, yo prefiero no prejuzgar, esperemos a que la autoridad correspondiente, que entiendo que hay una investigación y he escuchado o sé que se giró una orden de aprehensión, pues yo prefiero esperar a que las autoridades determinen y definen responsabilidades. Bien. ¿No? Bueno, de que si me vuelven a preguntar si yo nombré a Bermúdez, sí, ya expliqué. No, sí, lo has contado con detalle. Lo has contado con detalle que informativamente agradecemos. Y hay mucho, y se los digo con toda franqueza, pues desde luego que he tenido a lo largo de mi carrera pública, pues he sido, miren, funcionario estatal, desde secretario de gobierno, diputado local y coordinador en aquella época del grupo parlamentario del PRD, fui diputado federal, senador de la República, presidente de Morena, gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación, pues tengo adversarios políticos adentro y de afuera, y ahora hay quienes los de enfrente. Pero quizá nunca una como esta, Dan, esta ha sido muy fuerte. De ahí la pregunta, ¿qué viene para ti? Dicen en el pueblo, pues como ven el sapo grande, así de grande en la pedrada, pero eso no me ocupa. Bien, pues ahí están los dichos de Adán Augusto López, actual senador de la República y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, así como el líder de la Junta de Coordinación Política, hablando con respecto del señor Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, justamente en el periodo que estuvo Adán Augusto López y que finalizó ese periodo señor de Hernán Bermúdez Requena, con la continuidad que se le dio con el sustituto de Adán, ya que recordemos que él se fue de secretario de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes que nada, es importante que tú juzgues y tú opines. ¿Por qué? Porque más allá del análisis que un servidor pueda hacer, hay que destacar primero los hechos y posteriormente las opiniones que son válidas, y lo que tú consideres lo mejor es lo que en realidad vale la pena se oiga, se escuche, se lea. Y en ese sentido, pues debemos de destacar que Adán, ahí más allá de todas las explicaciones que da hechos muy contundentes, que al final pues él menciona la forma en la que este señor Hernán Bermúdez Requena pues llega como secretario de Seguridad en Tabasco, y él pues habla de un track o de una consideración que da a entender que no se tenía, y que por una precariedad cuando le renuncia quien tenía u ostentaba el cargo, pues al parecer se quedó sin muchas opciones y decide poner a este señor Hernán Bermúdez Requena. Eso es un hecho, él lo menciona tal cual, ¿no? Palabras más, palabras menos, explicaciones más, da ahí datos, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí son hechos de lo que él dice, no de algo que estemos comprobando. En ese sentido, la primera pregunta que debería de surgir es: ¿quién te lo recomendó? ¿Qué tanto lo conocías? ¿Qué proceso de, la palabra en inglés es vetting, es decir, qué proceso de escrutinio llevaste a cabo para tú ponerlo en una posición que requiere mesura, que requiere control, que requiere probidad, que requiere todos esos aspectos
que se deben de considerar en alguien que va a ejercer la seguridad a nivel estatal en México. Entonces, digo, yo no soy periodista, pero pues ahí estaban estos dos viejos lobos de mar, como lo son Ciro y Pellegrino. También me queda claro, porque hay que ser justos, el tiempo a veces no da, pero creo que hubiera sido una palabra justa decir, oye, ¿y qué tanto escrutinio o a qué tanto escrutinio sometiste a esta persona? Platícanos. Porque una cosa es lo que le puedan decir y otra cosa es lo que él pueda comprobar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa sería la primera pregunta. Segunda pregunta que debería de surgir de todos estos hechos. ¿Por qué no, en su momento, llegar a un punto en el que si ya había lo que se conoce como radio pasillo, o chismes, o dichos, o incluso, no sé si alguna denuncia, pero de que había ruido en ese término y señalando a esa persona, ¿por qué no hizo algo? Cuando él estaba justamente como gobernador. Ya como secretario de Gobernación, eso es otro boleto que en este momento, pues, no creo que valga la pena analizarlo. ¿Por qué? Porque no se tocó como tal y en ese sentido, pues, no hay una declaración. Pero sí, ya había, desde años atrás, señalamientos hacia esta persona. Ya había toda una situación que enfocaba a irregularidades, no con esta persona directamente, pero sí en Tabasco. Y que se hablaba de altos niveles en gobierno o de conexión que emanaban desde Tabasco. Entonces, si todo esto apuntaba, ¿por qué no se hizo nada? Y vale la pena hacer el paralelismo con el mismo caso, que sí se debe de extrapolar porque es muy pequeñito un estado a comparación de todo el país, con el caso García Luna y Felipe Calderón, para ser justos y correctos. Porque lo mismo sucedió con Calderón. Ya había indicios del general Ángel de Guajaré, que reportó años antes, muchos años antes de todo lo que sucedió con García Luna. Él reportó al mismísimo Felipe Calderón y pues le costó el tambo, ¿no? Lo metieron a la cárcel por eso. Y también de algún periodista que también escribió al respecto y que pues también lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces ahí queda muy claro, esas son evidencias, ¿no? Y en este caso, pues lo mismo, ¿no? Hay que preguntarse lo mismo. ¿Por qué, si tú ya tenías todo este contexto, si te diste cuenta que había algún indicio, por qué no hiciste nada al respecto? Y si a lo mejor dice que no sabía, pues bueno, habría que hacerle otro tipo de preguntas. Y pues, para cerrar, a mí me gustaría que ustedes consideraran, pregúntense a ustedes mismos, juzguenlo ustedes mismos. Yo no sé si han notado que Ciro Gómez Leiva, cuando se dirige a otros personajes dentro de Morena, no es que sea irrespetuoso, pero sí es muy confrontativo, muy combativo, muy agresivo. Y yo noté en el caso de Adán muy suave, muy tierno, no apapachador, pero sí hasta en el mismo tono de amistad, amigable. Y esto nos debería de plantear otra pregunta más, que sería tanto para Adán como para el contexto en el que se dio esta entrevista. En su momento, durante la pre-campaña presidencial del 2000 para el 2024, en donde la elegida fue la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mismísimo Marcelo Ebrard, como un hecho, destacó el exceso de gastos de pre-campaña, en este caso, específicamente de Adán Augusto López. Y no es algo que nada más el mismo Marcelo, que era contendiente, lo destacara, sino también otros dichos como de Gerardo Fernández de Oroña, como de muchos otros periodistas que lo cuestionaron, que dijeron de dónde sale todo el dinero para tapizar prácticamente muchos estados, gran parte del país, con propaganda de Adán. ¿Será que parte de ese dinero de propaganda fue también para Ciro? Y en ese sentido, esta entrevista, pues no es que fuera a modo, pero no fue tan incisiva. Juzga y opina. Espero que les haya gustado esta información. Estaremos actualizando al respecto conforme se vaya dando la misma. Y pues recuerda, si no te has suscrito, hazlo, ayúdanos a crecer el canal para que saquemos más videos, para que nos motivemos a continuar haciendo esta labor informativa. Deja tu like y comenta, porque tu opinión es muy importante. Eso nos puede dar muchos indicios, incluso si tú refieres notas periodísticas,
videos, cosas por el estilo, ahí ponlo en la caja de comentarios. Tu voz es muy importante. Hemos llegado al final de este clip. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao.